permite que cuando pasa, ¿verdad? Son dos discos que están girando, y cuando pasa, aquí puede considerarse una placa, ¿verdad? Un elemento que se está moviendo entre los dos cuerpos en rotación, permite el perno en B, que el disco se mueva ligeramente hacia arriba, ¿no? Su centro de masa, ¿verdad? Se encuentra aquí, y cuando introducimos la placa, digamos aquí, pues el disco tiende ligeramente a permitir su paso. Entonces dice, dos cilindros A y B, de 10 y 40 kilogramos respectivamente, alimentan material a un proceso de manufactura. Como se indica en la figura, entonces estos discos están girando. En sentido contrario, esto le permite alimentar, ¿verdad? Simplemente está alimentando el material, ¿no? La fuerza con la que se impulsa el material es de Q, y esta Q vale 49 newtons. El eje del cilindro B, como les decía, se puede desplazar libremente en dirección vertical, como se muestra en la figura, ¿verdad? Únicamente la acción del peso hace que presione el material entre estos dos discos, y el movimiento permite la impulsión del material. El coeficiente de rozamiento estático entre cilindro o entre cilindros y materiales de 5. Aquí yo creo que está mal. El coeficiente no puede ser de 5, es mucho. ¿Dónde está el coeficiente? Aquí yo creo que está mal el archivo, permítanme. A lo mejor lo puse en Word. Entre cada uno de ellos con el material es de 0.5. Y se supone que se supone que no existe deslizamiento, entonces que no existe deslizamiento entre los tres elementos. Nos dice que calculamos las aceleraciones angulares de cada cilindro, ¿no? Y comprobar que no existe deslizamiento. Hay que comprobar, además, ¿verdad?, de calcular las aceleraciones angulares de los discos, comprobar, ¿verdad?, fehacientemente que no se está patinando el material con respecto a los cilindros. Tenemos aquí nuestro diagrama y comenzamos nuevamente, ¿verdad?, como siempre, el análisis cinemático. Por un lado, ¿verdad?, tenemos al disco A y al disco B que están en contacto directo, y si consideramos que no existe deslizamiento, vamos a suponer que el material, ¿verdad?, es invisible, y que como no existe deslizamiento, tenemos un movimiento de rodora. Al existir movimiento sin deslizamiento, estamos considerando que entre el punto de contacto común entre ambos, que sería un punto material del material mismo, ¿verdad?, es la misma aceleración. ¿De qué tipo? Tangencial. Recuerden que en el punto de contacto común, los cuerpos en rotación tienen la misma velocidad y la misma aceleración tangencial. Entonces, la aceleración tangencial es igual a alfa ARA, o también es igual a alfa BRB. A esta ecuación, pues ya lo habíamos planteado anteriormente en cinemática. Entonces, buscamos una relación. Alfa A es igual a alfa BRB sobre RA. Sustituimos los valores de los radios, nos da un resultado, una equivalencia de la aceleración angular alfa en función de la aceleración angular de B, igual a 2 alfa B, ¿verdad? Alfa A es el doble de alfa B. Vamos ahora con el análisis dinámico del disco B. Entonces tenemos el disco B, tenemos el peso que va hacia abajo y no existe ninguna reacción vertical porque el perno, ¿verdad?, desliza libremente en forma vertical, entonces no hay reacción vertical. Lo único que lo detiene, ¿verdad?, es que es el material. El material, la normal N1, representa al elemento material.
material que está pasando y evita que caiga. Como el disco que alimenta al material, al impulsarlo con la fuerza Q, obviamente hace que el disco se mueva en sentido antihorario. Entonces quiere decir que ese sentido antihorario, ¿verdad? Fíjense bien, la omega va en sentido de la velocidad del reloj y eso va a provocar una aceleración. Al momento de jalar el material, se acelera este disco. Es un momento de inercia. Aquí tenemos un par de efectivo. Entonces, hacemos suma de momentos. En el punto G. Con el movimiento es antihorario, pues tomamos antihorario positivo. Entonces, la suma de momentos en G, este punto va a ser igual al par efectivo I de alfa B. La única fuerza que genera el momento del lado izquierdo, antes de la igualdad, es F, porque N1 pasa por el punto de aceleración y entonces esto no genera ningún momento, ¿verdad? Entonces vemos que F1 por RB es igual a IB alfa B. Recuerden que está N1 y F1 representan las acciones que genera nuestro material. Por un lado, la normal evita que caiga y el momento del jalón, lo que siente el disco es que se está impulsando aquí con crestas y valles. Como no existe deslizamiento, las crestas y valles del material con las crestas y valles de la superficie del disco actúan como si fuese, fíjense bien, imaginariamente un engrane que embona con dientes de engrane de una cremallera horizontal y se mueve de esa forma. No hay rompimiento de crestas. Eso provoca entonces su par efectivo. Entonces decimos F1 RB es igual a IB alfa B. F1 va a ser igual a IB alfa B sobre RB. ¿Por qué despejo a F1? Porque para poder calcular, ¿verdad?, la normal que piden, necesitamos el valor de F1. Vamos a ver ahora el análisis de nuestra placa. Nuestra placa está impulsada hacia la izquierda con Q. No existe peso, ¿verdad? Lo único que está existiendo acción es, por un lado, la normal N2 del disco inferior y la normal N1 del disco superior. Estas son N1 y N2 mayúsculas, que son las representaciones de los efectos de los discos sobre la superficie en su material. Eso es lo que está sintiendo, eso es lo que siente el material, ¿verdad? Una acción por cada uno de los discos. Como tiene movimiento, evidentemente pues da un jalón y lo que siente el material es que como el disco se mueve en sentido horario, va a provocar una fuerza igual y sentido contrario a la que tenemos aquí, ¿verdad? Si el disco siente una fricción que va hacia la izquierda por efecto del material, pues obviamente el disco siente el material refiere una resistencia F1 que se lo está provocando nuestro disco. Por la parte de abajo, exactamente lo mismo, nada más que ahora con el disco 2, ¿verdad? El disco inferior es A, ejerce una fuerza normal y obviamente genera una reacción F2. Esas son las dos reacciones. ¿Y esto qué provoca? Pues no provoca aceleración, ¿verdad? Está en equilibrio. No provoca aceleración porque no tenemos la masa y no es más que un rollo de material que está entrando de manera continua. Haciendo suma de fuerza en X, observamos, lo hacemos en sentido horario,
no, perdón, hacia la derecha, ¿no? La suma de fuerzas va hacia la derecha positiva, entonces decimos que las dos fuerzas, F1 y F2, son hacia la derecha positivas, mientras que Q es negativa. Eso es igual a 0. Ya tenemos dos ecuaciones. Una F1 que está en función del par efectivo y RB, y una segunda ecuación donde relaciona las dos fuerzas y el valor de Q. Ahora, no obtuvimos la normal, pero sabemos que están involucradas en las fuerzas F1 y F2. Entonces, en su diagrama de cuerpo libre, es primero el peso de nuestro disco, luego la reacción R''Y hacia arriba para evitar que caiga, el jalón del material. Esto es lo que hace el material, ¿verdad? Debe ser exactamente contrario a lo que estoy yo representando en la parte superior. Lo que siente el disco es que se lo están presionando con N2 y siente un impulso debido a una fuerza que es la del material, producto de Q. Entonces, esto es lo que percibe nuestro disco. Y como dije, debe ser el contrario a lo que estamos indicando en el diagrama de cuerpo libre de nuestro material. Hacemos suma de momentos en G. Vimos que al hacer suma de momentos en G, todas las fuerzas que pasan por este punto de la línea de acción, Rx', Ry', W y la normal N2, no generan ningún momento. Lo único que va a generar momento sería F2. Y esto va a provocar, ¿verdad?, que el disco se esté acelerando. Entonces quiere decir que el material, al ser impulsado con la fuerza Q, provoca el movimiento del disco. Y ahora sí, ¿verdad?, a diferencia del problema anterior, ¿verdad?, aquí el sentido de giro es el mismo que el de omega, al igual que en la parte de acá arriba, ¿no? Tenemos el sentido de omega en la misma dirección del movimiento, ¿verdad? Son totalmente diferentes al caso anterior, porque en el caso anterior el disco tambor se estaba frenando, aquí no. Aquí se está incrementando la omega. Entonces, hacemos una demostración en G, es igual al momento o par efectivo. La única fuerza, como decía, que era F2, es la que actúa. F2RA es igual a IA alfa A. Por lo tanto, F2 es igual a IA alfa A sobre RA. Tenemos nuestra tercera ecuación. Y ahora sustituyendo 1 y 3, las ecuaciones 1 y 3, en la 2. Entonces vemos que F2 es IA alfa A y F1 es IB alfa B sobre RB. Sustituimos, ¿verdad?, nuestra ecuación 2 en esta F1 y F2, quedando de esta manera. Lo tenemos. Ya pusimos nuestras dos ecuaciones anteriores en la actual. Y la condición es de que no existe deslizamiento. Alfa es igual a 2 veces alfa B, ya lo tenemos contemplado, lo sustituimos. Vamos a sustituirlo para simplificar nuestro problema. Entonces, este lo sustituimos aquí y nos da esta ecuación. Y B alfa B por RB es igual a IA 2 veces alfa B menos Q es igual a 0. Estableciendo los momentos de inercia, si son discos delgados, si son discos homogéneos, podemos tomar el momento de inercia de tablas. Este momento igual a un MR cuadrado, lo tomamos ya directamente de tabla, ¿verdad?, del disco. Y determinamos el valor de IB y testada e IA testada. Es igual a un medio de 40 por .24 al cuadrado, 1.5
1.15 y A por un medio de M por el cuadrado con los valores de la masa del disco A nos da un valor de 7 o 72 milésimas de kilogramo por metro cuadrado. Aquí tenemos los valores de los momentos de inercia respectivos de los discos. Entonces, sustituimos los valores y A y B alfa B sobre R es igual a IA dos veces alfa B sobre punto 2 menos el valor de la fuerza Q que nos dan como dato que es de 49 newtons. Nos ponemos contrario, ¿verdad? Porque va en sentido contrario a nuestros dos valores. Entonces tendríamos 48 alfa, una vez desarrolladas estas dos operaciones, 4.82 alfa más 1.2 alfa B, es menos 49 es igual con 0. Y aquí podemos despejar alfa B, es de 8.16, radianes sobre segundo, y sabemos que alfa es 2 veces alfa B, entonces lo multiplicamos por 12 y igual a 16.33 radianes sobre segundo cuadrado. Ya tenemos los dos valores de las aceleraciones angulares que nos están pidiendo. Son valores de aceleración, porque se está incrementando la omega en todo momento. Hay que comprobar ahora también que no existe deslizamiento. Bueno, estamos pensando hipotéticamente que no se desliza el sistema. Tomamos condiciones de estática, ¿verdad? Y sabemos que para que no exista deslizamiento, el valor que se genera en la superficie S debe ser menor o igual al valor máximo para que no exista deslizamiento. Entonces, el diagrama de cuerpo libre del disco B, ¿verdad? Tomamos esta ecuación. N1 menos W igual con 0. Entonces, nuestro disco B, le hacemos suma de fuerza en Y, observamos que N y W nada más actúan. Como no hay relación del lado derecho, vertical, vamos a establecer una ecuación nada más en función de N y de W, N1 y W. Ahí tenemos, ¿verdad?, la ecuación E1 menos W es igual con 0. Lo despejamos, nos da un valor de 4 por 9.81, la normal es de 392.4 newtons. Veamos la banda, ¿verdad? El diagrama de cuerpo libre de la banda. Establecemos esta relación. N2 menos N1 es igual con 0. Entonces estamos haciendo una suma de fuerzas verticales, donde las únicas que actúan son N1 y N2, nada más. Les decimos N2 menos N1, porque van a ser contrarios, es igual con 0. Y aquí esta ecuación establecemos que las dos normales son iguales. ¿Cuánto será la fuerza máxima? Entonces sustituimos coeficiente de fricción cinético. La fuerza máxima, 0.5 por este valor de 392.4, nos da un valor de 196.2 newtons. Esa es la fuerza que se está ejerciendo sobre la superficie, debido a las dos normales. Y esta sería la fuerza máxima que se está generando en las dos superficies, ¿no? Y es la máxima para poder ser, después de este valor, ¿verdad?, que se empiezan a romper las crestas, pero la condición de que no se rompan las crestas. Hay que cumplir con esta condición que esta fuerza máxima debe ser menor, igual a la fuerza condición del problema. Entonces tomamos de las ecuaciones 1 y 2, los valores de las fuerzas F1 es igual a IB alfa B sobre B, sustituimos así todos los valores y nos da un valor de F1 de 39.2 newtons.
Hacemos lo mismo con F2 y alfa sobre F. Sustituimos los valores en el valor de 9.8 newton. Esas son las dos fuerzas que se están generando. Como esta que tenemos aquí arriba es la fuerza máxima que puede soportar el sistema antes de que el material se empiece a patinar, ¿verdad? Eso indicaría que ya las piezas y los valles están rotos, y así que ese sería el límite. Después de esto, pues comienza a haber desgaste. Entonces, como este valor lo obtuvimos distintamente, 10.2 es mayor en comparación con los valores F1 y F2 que están actuando hoy en el sistema, entonces decimos que como F1 es menor a F máxima y F2 también es menor a máxima, no existe deslizamiento. Es la forma de comprobar que no existe deslizamiento. ¿Hay alguna pregunta, muchachos?